Mike Tyson no solo se convirtió en uno de los deportistas más famosos en todo el mundo, sino también en un sinónimo de espectáculo, escándalo, dinero y polémica. Iron Tyson dejó tan marcado el boxeo que después de tantos años de su retiro, hoy sigue siendo un hombre reconocido a nivel mundial. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de boxeo sabe quién es Mike Tyson, el hombre que consiguió ganar más dinero que cualquier pugilista hasta su momento. Brindó espectáculos, ganándose gente de todo el mundo, pero el hombre que había subido como palma bajó como coco. Un día, de un momento a otro, Mike Tyson empezó un declive que lo llevó a la cárcel, a tener divorcio, a declararse en bancarrota y a terminar peleando con alguien que casi nadie le conocía. Pero después de poner fin a su carrera, Tyson se entregaría a la diversión, y aunque parezca absurdo, ¿quién se va a divertir en quiebra? Pero Mike hizo esto para intentar evadir tantos problemas. Hoy la historia del peleador que convenció a Mike Tyson de retirarse del boxeo, Kevin McBride. Kevin McBride. Kevin Martin McBride nació el 10 de mayo de 1973. Como aficionado, McBride había competido por Irlanda en los Juegos Olímpicos de 1992. Ese mismo año debutó como profesional y empezaría una racha de 19 peleas ganadas, la mayoría por nocaut. McBride se convertiría en campeón de Irlanda en los pesos pesados y tardó 10 años para poder acercarse tal vez al título más importante que consiguió, el día que le ganó en el año 2002 derrotando a Craig Tomlinson. Ese día agregó el título pesado de las Américas de la IBC. Para esa pelea ya completaba 28 encuentros, de los cuales había perdido 4. Después de perder la pelea número 20, se convirtió en un peleador muy irregular. Perdía y ganaba, nada que lo llevara a enfrentarse por grandes títulos mundiales. Para el año 2003, McBride hizo 2 peleas más, pero en esos momentos había un hombre quien había sido llamado para ese momento el hombre más malo del mundo. Mike Tyson enfrentaba su pelea número 56 contra Clifford Etting, pero para ese año 2003, Mike ya se encontraba inmerso en una cantidad de problemas. Se había declarado en bancarrota. Los más de 350 millones de dólares que había ganado a lo largo de su carrera los había perdido. Pero eso no es todo. Mike se encontraba endeudado, pues debía alrededor de 30 millones de dólares, 17 millones de dólares en impuestos y un poco más de 10 millones de dólares que le debía a su ex esposa. Imagínate tú en quiebra y con tremenda deuda. Mike ya no estaba bien por ningún lado, ni su vida personal, ni su vida sentimental, ni la económica, nada le funcionaba a Mike. Esa pelea contra Clifford Etting terminó en un espectacular knockout de parte de Mike Tyson para Etting. Este sería el último knockout de parte de Mike Tyson que los espectadores verían en su vida. Fast and furious in the early going. Here we go. Instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand and ATN is down. Con el dinero que ganó en ese año 2003, Mike pagó parte de la deuda que tenía, pero seguía debiendo aún más. Ya no tenía rivales de alto nivel. Mike lo único que tenía de alto nivel en ese momento eran sus deudas. Ya no era el mismo. Desde 1985, en medio de tantas victorias y tantas cosas que ganó Mike como profesional, también había recibido una cantidad de golpes. Perdió a su entrenador que lo había adoptado, perdió a su madre, a su padre biológico, había perdido a su primera esposa por una infidelidad, había caído en el mundo de las drogas, además de pasar por la cárcel. Había pasado por el gran escándalo contra Evander Holyfield, que desde ese momento lo empezaron a llamar como el hombre más malo del mundo, y además se había declarado en bancarrota. El estado anímico de Mike no era el mismo. Su círculo cercano le decía que se retirara, pero Mike necesitaba dinero. Para el año 2004, Danny Williams sería otro rival de Mike. Era su pelea número 57 y Mike perdería por nocaut. Mike había sumado a su cantidad de problemas el haber perdido la última pelea por nocaut. Las cosas cada día iban peor. Además de esta pelea, Mike se lesionó una pierna. Esa era su pelea número 57.
de las cuales había perdido 5. Por el otro lado, McBride no había enfrentado ninguna pelea en ese año 2004. Lo que le venía el siguiente año para Kevin era una pelea en marzo frente a Kevin Monteith. McBride, quien no lo conocía casi nadie, se enfrentaría contra Mike Tyson. Pelea del 11 de junio del 2005. Mike necesitaba dinero, como les había dicho, así que este dinero iría para pagar sus deudas. Se resistía a retirarse, era lo único que sabía hacer y había que insistir en eso. Más de 15,000 espectadores listos para la pelea. Mike Tyson versus Kevin McBride. Antes de la pelea, Mike había dicho que iba a aplastar a McBride como un pescado. Siempre él estaba listo para calentar las peleas, pero esta vez casi nadie le creía el cuento, y más cuando vieron iniciar la pelea. Los puños de Mike eran tan débiles como su resistencia a las drogas. Su velocidad era tan lenta como su rapidez para salir de los problemas. Tyson ya no era el mismo. McBride, quien era un peleador muy discreto en cuanto a su rendimiento, pudo aguantarle la pelea a Tyson. Los puños que acertaba Mike no le hacían nada al irlandés. Más bien, el irlandés estaba acertando buenos golpes a Mike. La cortada que ves en el rostro de Kevin McBride no fue ni siquiera con un puño de Tyson. Esto sucedió porque en el quinto round Mike se sentía impotente porque la pelea se estaba saliendo de sus manos, así que de un cabezazo le abrió una cortada a McBride. Empezó el sexto round. Nadie sabía que ese sexto round de esa pelea era el último en el que verían a Mike Tyson pelear como profesional. Y podemos decir que los golpes de McBride tampoco eran nada fuertes, pero al parecer Mike recibía cada golpe de la peor manera, tanto que a punto de acabar el sexto round, McBride conectó unos golpes que ni siquiera iban con tanta fuerza como los que estaba acostumbrado a recibir Mike. En ese momento Tyson se escurrió por las cuerdas, cayó sentado y en ese momento sonó la campana. El lenguaje corporal mostró todo lo que Mike estaba sintiendo en ese momento. Lo único que decía el árbitro era come on, vamos, levántate Mike, levántate, para que estuviera listo para el séptimo round. Pero lentamente se levantó Mike, se sentó en la esquina y su equipo lo único que le decía era: Mike, llegó el momento de retirarte de esta pelea, ya no recibas más. Mike sintió que estaba recibiendo una golpiza y no salió para el sexto round, lo que hizo levantar los brazos de McBride. Pues fue la victoria más importante de su carrera. Mike terminaría esta pelea rindiéndose y diciéndole a todo el mundo: no puedo seguir con esto, no puedo seguir mintiéndome, no voy a seguir arruinando este deporte, es simplemente mi final, esto se terminó. Mike Tyson, con estas palabras, se fue del pugilismo dejando 58 peleas, de las cuales perdió 6. Una espectacular carrera en donde los knockouts de parte de sus puños llovieron como granizo, pero todo lo que sube tiene que caer, y Mike Tyson ese día dio final a su carrera como boxeador profesional. McBride tendría otras peleas más, pero nunca logró nada tan importante como vencer a Mike Tyson. El alcohol le ganó la carrera y no dejó que McBride saliera adelante. Otro hombre que fue arrastrado por los vicios y la adicción. De todas maneras, McBride se llevaría en su frente el último hombre que peleó contra Mike Tyson y produjo su rendición. Después de anunciar su retiro, Mike Tyson, en medio de la quiebra y todos los escándalos que tenía encima, decidió tomar unas vacaciones. Afortunadamente para él, tenía un amigo, Jeff Green. Era un millonario, un hombre que en verano del 2005 estaba viviendo una vida de ensueño, un hombre soltero y súper exitoso, con un megayate. En ese megayate, Tyson empezaría un tour con su amigo Jeff por toda Europa. Un tour que lo llevaría a olvidarse de los problemas, pero solo olvidarse, no anularlos. A menudo Mike Tyson, después de su retiro, fue fotografiado con mujeres en bikini, fiestas y de turismo por toda Europa. Años más tarde, Mike declaró que ese tiempo fue una época de locura. ¿Quién creería que un hombre lleno de deudas se iría de vacaciones? Lo cierto del caso es que una vez regresó de allá, lo único que tenía que hacer era dinero para pagar todo lo que debía.
Las fiestas, las mujeres y todo el desenfreno que vivió después de su retiro quedó en el olvido porque tuvo que volver a la realidad. Y el resto de ahí para acá, todo es historia. Así que en este 2020, los que nunca le vieron pelear en vivo y en directo, claman por ver el regreso de Mike Tyson, así sea en una pelea de exhibición. Muy pronto Mike Tyson, Roy Jones Jr. Si te gustó esta historia, suscríbete. Síguenos en nuestra página de Facebook Culturizados. Nos vemos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.